En esta oportunidad les traje este novedoso punto fantasía que lo original que tiene son, como pueden observar, las cadenitas en relieve entre hilera e hilera. En esta oportunidad cambié el color cada hilera para que se note bien, para que ustedes puedan apreciar las cadenitas que nos quedan en relieve. Este punto fantasía lo hice con una lana de 4 hebras y una aguja número 3,5. Es un motivo que ocupa 16 puntos de base, es múltiplo de 16 más un punto, para que nos quede, como siempre digo, inicio y final de la hilera de igual manera. Bueno, vamos a comenzar con el punto fantasía. Este punto fantasía es ideal porque es muy rápido de hacer y es relativamente sencillo para hacer, por ejemplo, acolchados, para hacerlo más rápido y nos queda muy bonito, sino para hacer fundas de almohadones también, variando y combinando los colores de acuerdo al ambiente o el mobiliario que tengan. Bueno, vamos a comenzar con este punto. Yo ya tengo hecha mis 49 cadenitas, es decir, 48 múltiplo de 16 más un punto. Vamos a comenzar entonces. Vamos a subir con 3 cadenitas al aire. 1, 2, 3. Recuerden que las 3 cadenitas al aire reemplazan a la primer vareta o punto alto. Dentro, en el mismo punto de base de las 3 cadenitas de subida, vamos a tejer una vareta más. En el siguiente punto de base vamos a tejer nuevamente 2 varetas en el mismo punto de base. Una y otra más en el mismo punto de base. Vamos a continuar tejiendo en la segunda cadena, en la cadena que le sigue de base, nuevamente 2 varetas en la misma cadena de base. Una y 2. Ahora continuamos tejiendo una vareta saltando una cadena de base. Saltamos una cadena de base y tejemos la vareta. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Saltamos una cadena de base y tejemos otra vareta más. Así. Saltamos otra cadenita de base y tejemos otra vareta. Saltamos otra cadenita de base y tejemos otra vareta más. ¿Ven? Volvemos a saltar una cadenita de base y tejemos otra vareta más. Es decir, que nos tiene que quedar 5 varetas separadas por una cadenita de base. Ahora vamos a continuar saltando una cadena de base
y tejiendo 2 varetas en la misma cadena. Una, en la misma cadena de base, otra más. Sin saltar ninguna cadena, o sea, en la siguiente vamos a hacer nuevamente 2 varetas en la misma cadena de base. Una y 2. En la siguiente, sin saltar ninguna cadena, en la siguiente vamos a hacer 3 varetas en la misma cadena de base. Una, 2 y 3. Así nos va quedando. Bien, continuamos tejiendo 2 varetas en la siguiente cadena de base, sin saltar ninguna cadena. En la siguiente, 2 varetas en la misma cadena de base. Volvemos a hacer lo mismo. En la siguiente tejemos 2 varetas en la misma cadena de base. Una y 2. ¿Ven cómo nos va quedando? Como si fuera el punto zigzag. Ahora vamos a saltar una cadenita y vamos a tejer el grupito de 5 varetas saltando una cadena. Ustedes continúen haciendo 5 varetas separadas por una cadenita de base. Una vez que ya tejieron el grupito de 5 varetas separados por una cadena de base, vamos a continuar tejiendo la primera hilera de la siguiente manera. Saltamos una cadena de base y en la siguiente vamos a hacer 2 varetas en el mismo punto. En la siguiente, sin saltar ninguna cadena, volvemos a hacer 2 varetas en la misma cadena de base. Una y 2. En la siguiente cadena vamos a tejer 3 varetas en la misma cadena de base. Una, 2 y por último 3. 3 varetas. Sin saltar ninguna cadena, en la siguiente vamos a hacer 2 varetas en la misma cadena de base. Una y 2. En la siguiente volvemos a repetir 2 varetas en la misma cadena de base. Una y 2. Así nos va quedando el punto. Ahora volvemos a repetir el grupito de 5 varetas separadas por una cadena de base. Saltamos una cadena, tejemos la primera vareta del grupito de 5, saltamos una cadena de base, tejemos
otra vareta, saltamos otra cadena de base, tercer vareta, otra, saltamos otra cadena de base, cuarta vareta, saltamos cadena de base y la última vareta del grupo de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a terminar la primera hilera saltando una cadena y tejiendo en la misma cadena de base 2 varetas. 1, 2. Sin saltar ninguna cadena en la siguiente, volvemos a hacer 2 varetas en la misma cadena de base. Y terminamos en la última cadena con lo mismo, 2 varetas en la última cadena. Bien, así tenemos terminada la primera hilera de este motivo fantasía. Observen acá cómo se hacen unas pequeñas curvitas en el tejido. Ahora vamos a comenzar la segunda hilera. La segunda hilera se comienza subiendo con 2 cadenas al aire. Y en cada punto de base vamos a hacer un punto vareta en relieve por delante. Entonces, delante del tejido, así, abrazando la vareta, vamos a hacer la primera vareta en relieve por delante. Vamos a hacer otra, tomamos lazada, pasamos la aguja abrazando a la vareta y tenemos nuestra segunda vareta en relieve por delante. Y así vamos a hacer sobre todos los puntos de base de la primer hilera. Una vez que terminamos con la vareta en relieve por delante sobre la última vareta de base, vamos a terminar la segunda hilera introduciendo la aguja en la segunda cadena de subida de la hilera anterior y hacemos una vareta. ¿Ven? Así terminamos la segunda vuelta, la segunda hilera de nuestro punto fantasía. Y nos queda con el detalle de esta hilera como si estuviera sobresalida, como si sobresale, ¿ven? De esta forma. Si quieren continuar con el tejido, tienen que repetir desde la primera hilera hacia adelante. Les vamos a mostrar la muestra para que observen cómo le queda estas cadenitas en relieve. Si la combinan con colores, les va a quedar mucho más divertida. Espero que les haya gustado y como siempre, compártanlo con sus amigas.